La historia inicia mientras vemos a esta chica sumergirse en el agua, mientras voces se escuchan de alguien que grita que se deprisa. Y mientras este avión va botando mucho humo, alguien grita que busquen el paracaídas, y dentro cierta pelea se llevaba a cabo, y alguien gritaba que se apure, porque el avión estaba a punto de estrellarse. Pero en ese momento la chica que caía abre sus ojos, y ésta se da cuenta que está abajo del agua, y ella se pregunta que qué es ahí, e inmediatamente empieza a nadar para salir del agua. Esta toma un fuerte suspiro mientras ya se encuentra arriba, y se pregunta que qué le pasó, o se pregunta si no tuvo un accidente de aviación contra un iceberg y murió en la misión, o que cómo cayó en el agua ahí. Pero en ese instante le lanzan algo a esta chica, y unos niños se ríen, porque la tonta ha trepado hasta la orilla. Ante esto la chica que acaba de subir del agua se ve algo disgustada, pero también desconcertada. Y esta mujer dice que pensaba que había muerto de tanto tiempo en el río. Otra que está a su lado dice que es sorprendente que ella haya podido trepar hasta la orilla, y tuvo suerte. Y la otra dice que tuvo tanta suerte que mató a su madre y a su padre. Y aquí los mocosos que molestan a la chica empiezan a correr y le dicen que es un bicho raro de los GU, y por su culpa murió su padre y falleció su madre, y la familia GU está maldita continuamente, y estos se ríen. Pero aquí este tipo todo andrajoso pide que mire, porque aunque esa Titi parece tonta, tiene un cuerpo muy atractivo, y después de sumergirse en el agua se le marca todo. Otro se ríe, y le pregunta que si acaso le ha seducido esa mujer, pero este también se ríe, y dice que puede llevarla a su casa, porque tal vez sea más sabrosa de lo que pensaba. El otro andrajoso se ríe y pregunta si en serio, y en ese momento la chica que acaba de salir del lago se mira en el reflejo del agua, y ésta se pregunta si es ella, o que cómo se convirtió en esa figura, o que entonces pregunta si fue transportada, pero en ese momento intentan agarrar a la chica, y le piden a la perra que se levante, pero la que debería ser nuestra protagonista, responde con un codazo a la cara. El andrajoso le dice que ella, y la protagonista le pregunta que a quién le ha llamado perra, pero el otro andrajoso se ve muy enojado, porque ella la imbécil, le pregunta si se ha vuelto loca, o si se atreva a tocarle. Le grita al bicho raro que le va a dar una lección. Pero en ese momento vemos unos movimientos veloces, y el sujeto ha terminado en el suelo. Esto sorprende a las mujeres que antes hablaban. Y ahora sí, el otro andrajoso ha decidido atacar mientras la protagonista está desapercibida, y le grita que es una loca y le impacta el golpe, sorprendiéndola. Y aquí vemos un montón de sangre mientras la protagonista intenta ver, y ahí ya llegan recuerdos, de cuando le decían que era una pagana o cuando llamaban a la perra que nadie adopta, porque por ella murieron su padre y su madre, y esta se recuerda frente a una persona que está enferma, recordando cuando la lanzaron, porque el bicho raro se había caído al río, y decían que ella era una boba. En ese momento el andrajoso le grita a la loca, y le pide que tome una paliza, pero la protagonista se ha volteado a ver, y le responde con una patada al centro del estómago, y el andrajoso ha terminado en el suelo mientras se grita de dolor. Y la protagonista piensa que puede ver qué trágica es la expropietaria, porque todos la maltrataban todos los días. Pero ese cuerpo es tan débil que no puede aguantar ni un golpe, y esta misma se marcha mientras le duele, pensando que tiene que buscar ropa limpia, porque ahorita debe regresar a su casa y tratar las heridas, y debe apreciar esa oportunidad de haber renacido. Aquí pasamos a otro lado, y esta se pregunta si esa es su casa, porque se ve muy empobrecida. Ella se ve algo preocupada, y piensa que ha tenido un trágico renacimiento. Pero mientras entra se sorprende, y grita preguntándose es un ladrón. Esta abre rápido y se acerca a la persona que ha visto e intenta atacarle, pero antes de hacer el ataque se detiene. Y este chico le pregunta que qué está haciendo esa vez, y la protagonista suspira y dice que nada, y piensa que se acuerda de ese guapo, porque él es esposo de la expropietaria. El mismo que se ha sorprendido por algo, esto al ver las condiciones de la protagonista, el mismo que dice que no tiene idea de por qué lleva tanto tiempo provocando ruido afuera. La protagonista está en silencio, viendo nosotros que su esposo sale de la propiedad, y la protagonista dice que aunque él es apuesto, es lisiado y goza de un extraño modo de ser, y esta dice que vaya, porque se desmaya de nuevo, y tiene que buscar algo para detener la hemorragia. Esta abre la puerta y en ese momento ve un botiquín médico, y esta se ve muy feliz,
y se pregunta si es su botiquín. Esta se pregunta si también ha sido transportado, porque aunque no es tan brillante, como antes su hermanita nunca le abandonará y le tratará con dulzura. Pero un poco más adelante, la protagonista se está tratando, y dice parecer que no tiene que vendarse. En ese momento le tocan la puerta, y esta pregunta que quién es. Aquí llega su esposo, y esta le pregunta si ha vuelto, o le pregunta que qué hace, y este mismo le entrega algo que la deja confundida y se marcha. Pero la protagonista le pide que oiga, y le pregunta que qué es eso, y él calmadamente dice que es la medicina para las heridas infundidas por metal. Y la protagonista dice que menuda conciencia, pero en ese momento vemos que llega una chica, y esta mujer que llama al hermano Xiao y le dice que es una casualidad que esté en casa. Esto sorprende a la protagonista, quien intenta ver por una rendija, pensando que esa mujer es la viuda Suen Xian. Y esta se pregunta que qué hace ella por ahí, pero el esposo la protagonista llama a la cuñada, la misma que agarra al esposo de la protagonista, porque le ayudó a leer la carta y no tuvo oportunidad para darle las gracias. Y esta le pregunta si no hay víveres en su casa, porque entonces le lleva unas patatas. Pero el esposo de la protagonista quita su mano y le dice que no hace falta, porque todavía tienen harina de maíz, y debe llevarla a su casa para comerla ellas mismas. Ante esto la viuda piensa en Xiao Liulang, porque fue acogido por su hermana y por ella, y de no cultivar amistad por miedo en aquel entonces, esta se pregunta que cómo le habría tocado a esa tonta, y esta misma se sorprende, y dice que entendido, pero esta pregunta que qué está haciendo su hermana, o que por qué esa casada vuelve a su familia paterna a comer, esta le pregunta a Xiao si eso no le incomoda, porque si está exhausto, si fuera ella se relajaría, y esta dice que tiene envidia de tener un esposo tan intelectual, porque mientras nunca hace quehaceres y seduce a otros hombres, ella le pregunta que por qué no rompe la relación con Heu Jiao, porque si ellos dos. Pero ante esto la protagonista se ve enojada, y empuña sus manos. Esta abre la puerta y le pide que oiga, y pregunta si esa no es la cuñada Suen Xian, o le pregunta que qué ha dicho, o que qué pasaría si ellos dos qué. Pero en ese momento la viuda llama a la tonta y se sorprende, pero dice que no, y llama a Heu Jiao, y le pregunta si también está en su casa. La protagonista pregunta si no es esa su casa propia, o si es algo raro, pero le pregunta a ella que qué es lo que hace por ahí, y esta dice que ha ido por el hermano Xiao, y la protagonista le dice que es un tratamiento cariñoso, y le pregunta si se lleva bien con su esposo, y la viuda dice que solo ha ido para regalarle comida, y esta se ve preocupada, porque ella se pregunta si no está un poco diferente a antes, pero dice que bien, y no le molesta. Esta llama al hermano Xiao, porque se va a casa, y piensa que no, está equivocada, y se pregunta que cómo puede cambiar una tonta, pero en ese momento la protagonista abre sus brazos, y esto sorprende a la viuda, y ésta le grita a ella. Pero la protagonista le pregunta que ella y qué, o que si ahora quiere volver, porque si bien dice que no le sirve para nada a su esposo, le pregunta que qué quiere, la viuda le grita a la protagonista que se aparte e intentó atacarla, pero la protagonista con sus habilidades de su vida pasada solo se hizo a un lado, y bueno, para ayudarla también pisó su pie, cayendo la viuda al suelo. Esta le grita a la tonta, porque ella, pero la protagonista se mantiene tranquila mientras tiene sus brazos cruzados, y la viuda llama al hermano Xiao, porque ella le atropelló, y en ese momento vemos que Xiao llama a su cuñada, porque si no tiene otro asunto debe volver a su casa, por favor. La cuñada pone un pero, y la protagonista le hace saber que ya le ha dicho que se vaya, y le pregunta si no lo escuchó. La viuda se está levantando en silencio, y ésta se va muy enojada, y en ese momento la protagonista empieza a reírse, pero le pide a su esposo que oiga, y Xiao le pregunta que qué pasa, y la protagonista le muestra esto y le da las gracias, y esto sorprende mucho a Xiao, quien suspira, y este dice que no es necesario. Pero la protagonista se ve algo rara, pero a la misma vez complacida con su expresión. Pero en ese momento vemos que la protagonista estornuda, y esta piensa que se le olvidó que está mojada, y tiene que buscar unas ropas limpias. Ella se queda viendo unos trapos, y le pregunta a Xiao si le prestaría esas ropas, pero Xiao no responde, y la protagonista le hace saber que si no dice nada lo tomará, con permiso. Esta empieza a cantar mientras toma la ropa, y pasado un poco más adelante, esta dice que le queda bien la ropa, y es estupendo. Pero esta suspira,
y esto porque su estómago ha sonado muy fuerte, y ella piensa que ese día todavía no ha comido nada. Empieza a buscar por todas partes, y frente a ella, ha juntado un poco de harina, 2 huevos y unas cuantas verduras, y ella piensa que esa casa es miserable, pero menciona que con esfuerzo y valor, porque no importa en primer lugar, y va a hacer un pan de cebolleta con huevo. Pero un poquito más adelante vemos a la protagonista feliz, porque está completado. Esta le pregunta a Xiao si comen juntos, pero le pregunta a la protagonista si ha usado todos los huevos, y la protagonista dice que no le quedan suficientes víveres, y le pregunta que cómo ganaban dinero antes. Xiao dice que él manuscribía unos libros a cambio de unas pocas monedas, pero le dice la protagonista que ella ha gastado todas las restantes harinas de maíz, y los ingredientes que usó son para un día entero. Esto sorprende a la protagonista, quien come en silencio, y esta piensa que no puede ser, porque van a quedarse sin comida si siguen así. Esta se pone en pie y se marcha, desconcertando a Xiao. Aquí la protagonista pasa a otro lado, donde está limpiando un polvo. Esta dice que lleva el botiquín, pero Xiao le pregunta que qué va a hacer, y la protagonista dice que ir a buscar comida, y le pide que no se olvide de recoger las ropas cuando llueva, y Xiao en ese instante ha decidido comer, y cuando entra la comida a su boca, se sorprende muchísimo. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista recoger unos hongos y también recoger unas raíces. Esta echa todo en la canasta, diciendo que no pensaba que habría bastantes frutas silvestre, porque las recogerá a cambio de dinero, y esta trata de tapar el sol con su mano, pensando que aprecia esa oportunidad de reencarnación, y antes que nada lo de la comida, y luego acomodará su vida poco a poco. Pero esta se sorprende por algo, y se pregunta que cómo es posible que alguien esté boca arriba por ahí. Esta misma sigue acercándose, y se pregunta que por qué ese anciano se desmayó en el bosque. En ese momento la protagonista toma el brazo del hombre, y piensa que se desmayó por el frío y la fiebre, y además se dislocó el brazo, y parece que no tiene peligro su vida y es mejor que no se meta en líos. Pero en ese momento vemos una bolsa que se está moviendo, y mientras la protagonista la revisa dentro vemos 2 gallinas. La protagonista se sorprende y mientras observa al anciano, y dice que por lo menos tiene que salvarle la vida, y esto con sus segundas intenciones, por supuesto. Viendo nosotros que ella le ha colocado algo en el brazo dislocado, y con su jeringa, le ha puesto una inyección en el brazo, y la protagonista dice que le pone una médula, una inyección y lo coloca bajo la sombra, porque ahí quizás se despierte muy pronto. Y ella, porque su tratamiento no es gratuito, y las gallinas las toma por el costo, y esta piensa que las llevará a su casa para hacer un plato exquisito a su esposo, a ver si cambia esa actitud. Pero aquí pasamos con el esposo de la protagonista, quien está en silencio, y le gritan al lisiado inútil que salga de la aldea. Este chico lo amenaza, porque si no se va le quebrará la otra pierna. Otro ahí dice que sí, le quebrarán la otra pierna. Pero este chico le grita que diga algo mientras intenta atacarlo, pero alguien grita que se detengan, y agarra el bastón antes de que golpee a Xiao, y también le dan una patada al chico que estaba amenazándolo, ante lo que el otro sujeto se sorprende. Y bueno, el chico amenazador está en el suelo muy enojado, y pregunta que quién coño le dio una patada. En ese momento vemos a la protagonista, y el chico se sorprende y, ante esto Liu Lang Xiao está en silencio. Pero el amenazador llama a la hermana y le pregunta que qué está haciendo. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, y piensa que es Chun el hermano más familiar con la expropietaria de ese cuerpo, y esta se pregunta que por qué él está ahí, pero en ese instante, los compañeros de Chun le gritan a la protagonista que se ha atrevido a tocar a su compadre, o le preguntan que si acaso quiere morir. Otro dice que de hecho va a morir, pero Chun les pide que paren, y en ese momento vemos que la protagonista se mueve rápido, y le da una patada a uno, y al otro lo deja cruzar por delante suyo, y mientras lo tiene ahí, le da por la nuca haciendo que se desmaye. Y vemos Chun llama a la hermana, suspira y se ve desconcertado, pero vuelve a llamar a la hermana a algo extraño, porque ella le pregunta que cuando se volvió, empieza a ver a la protagonista por todos los lados, y le pregunta que cuando se ha vuelto tan fuerte, y mismo le pregunta a sus amigos si todavía no se han ido, o que si están esperando que él les dé un golpe, pero la protagonista dice que eso no importa, pero le pregunta que por qué ha atropellado a su cuñado. Chun pregunta que cómo que cuñado,
y este le susurra a la protagonista, y le pregunta si no era ella quien le envió. La protagonista pregunta que cómo que ella, y Chun le hace saber que le dijo que no quería seguir viviendo con el lisiado, y que le ayudara a expulsarlo para poder salir con el guapo In. Y esto, mientras Xiao está en silencio. Pero la protagonista dice que en caso de que alguien lo golpee no lo perdonará. Ante esto Chun se ve muy desconcertado, y le dice que su familia le hace caso omiso después de casarse, y mientras esté con el lisiado no contará con ellos, y le pregunta que por qué razón lo protege, pero la protagonista ala la oreja de Chun, y le pregunta que de dónde vienen esas preguntas, porque debe callarlo y hacerlo, y Chun dice que hecho, y nunca provocará problemas con él. Pero Heu Jiao le pregunta a Xiao si le ayuda, pero este le dice que no hace falta, y la protagonista piensa que mierda, y se pregunta que cómo le explica. En ese momento Xiao se ve inestable, y este va a caer, pero la protagonista lo sostiene, y mientras él se apoya en ella le pide que vuelvan. En ese momento Chun le pide a la hermana que le espere, y mientras se marchan, este también le pide a la protagonista que le enseñe las habilidades que ha mostrado, porque cuando salgan tendrá más coraje para protegerle, y la protagonista le pide que deje de relacionarla con ellos, porque de no ser eso, quiere ver qué hace. Aquí pasamos más adelante, donde Chun se encuentra con este sujeto, y Chun le pregunta que quién es, o que qué está haciendo a la puerta, pero Xiao dice que es su compañero Feng Li, el mismo que se sorprende. Este mismo le grita a la mujer, y le pregunta que qué hizo con Liu Lang, porque él pensó que ella era solo tonta y egoísta, pero no creía que también lo trataba con violencia, porque es una malvada, y lo que pasó a sus padres fue lo que le tenía que ocurrir. Ante esto la protagonista mira en silencio, pero Chun sujeta al tipo por la ropa, y le pregunta que qué mierda está diciendo, porque va a despedazar sus libros. Pero Feng Li le pide que se atreva, o le pregunta que cómo se atreve a hacerlo, porque esos libros son para Liu Lang, porque él había vendido todos sus libros a cambio de la medicina para heridas infligidas por metal. Ante esto la protagonista recuerda la medicina que Xiao antes le dio, pero este mismo dice que no es algo importante, porque por lo menos, pero Feng Li le pregunta que qué dice, porque no le queda nada de tiempo para el examen, y este le dice a la protagonista que ella arruinó su examen la vez pasada, y comparado como le trató Liu Lang Xiao con lo que hizo, este le pregunta que si acaso ella no tiene conciencia, pero Chun le grita al pendejo, porque ella hizo lo que quiso y es su libertad. Pero Feng Li grita, que por eso su hermana es un demonio, y él el malvado tío, y los Heu son del diablo. Pero en ese momento la protagonista le dice a Chun que basta, pero este sigue gritando que oiga, porque lo que ha insultado, y en ese instante Feng Li le pide a Xiao que tome el libro, y que no olvide lo que acordaron para el próximo día por la mañana. Xiao dice que vale, porque lo recuerda, y Feng Li llama a la mujer, porque debe recordar, que si estorba el examen no le dejaré en paz. Pero Chun le grita al atrevido, y le pregunta que cómo se atreve a amenazar a su hermana, porque puede decir lo que diga. Pero ante esto la protagonista se ve pensativa, y piensa que el examen mientras se queda mirando a Xiao. Después de esto pasamos a ver a la protagonista acostada, pero esta no puede dormir, recordando cuando Feng Li le recordó que ella arruinó su examen la vez pasada, y que comparado con el trato que él le daba, ella no daba nada a cambio. Ante esto la protagonista está en silencio, y piensa que ha decidido que pase lo que pase, ayudará a Xiao a pasar su examen. Aquí pasamos más a la noche donde la protagonista ya se durmió, y estando nosotros en este lugar, alguien grita que el enfermo está apuñalando a las personas y deben correr. Esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si está en la enfermería, o que si alguien está provocando alborotos. En ese momento Feng Li le dijo a Liu Lang Xiao que le apoyaba y deben salir juntos, y la protagonista pensaba esperar. Y en ese momento el loco con el cuchillo apareció detrás de ellos, y la protagonista le pedía que se detenga. Esta se despertó en su cama muy asustada, y se preguntaba si acaba de salir de un sueño, o que cómo ha soñado con esa escena, y para suerte, en ese momento Feng Li le pide a Liu Lang que se apure, porque el carretero está urgiendo afuera. Esto sorprende a protagonista, y Feng Li dice que la última vez por la tardanza de esa mujer no lograron ver al médico, y como ese día ella les dejó libre de venirse temprano. Pero en ese momento aparece la protagonista, y pregunta si van para el pueblo, porque también quiere ir. Pero esta se ve muy seria, pensando que soñó con que ellos serán atacados,
y para estar más tranquila irá con ellos. En ese momento la protagonista dice que va a preparar sus cosas, pero Fengli le grita que no venga. Pero aquí pasamos más adelante, al pueblo Qingkuo, y Fengli se pregunta que por qué dejaron que ella vaya con ellos. Aquí pasamos a la enfermería de rejuvenecimiento, y en ese instante se escuchan unos susurros, mientras la protagonista ve la fila. Pero esta piensa que tiene que buscar una manera para que ellos salgan de ahí. Esta misma se queda viendo a una pequeña niña, y piensa que lo tiene. Esta misma grita que quiere comer la torta de olivo dulce, y esta grita que la torta de los Li, solo come la torta de ahí, y si no le lleva una torta no dejará que entre en la casa y encenderá sus libros. En ese momento Fengli le grita a la imbécil, porque solo pueden consultar al Dr. Zhang de la capital una sola vez, y dentro de poco le tocará a Liu Lang. Pero ante esto Xiao está viendo la protagonista en silencio, y este mismo se lamenta un poco pero se gira, y Fengli le pregunta si de verdad irá a comprársela o que si acaso no sabe que el Dr. Zhang solo acepta consultas en la mañana, y este mismo le pide que le espere. Pero la protagonista se pregunta que por qué con tanta prisa, porque pensaba que no aceptaría, y ella se ve sorprendida. Pero en ese momento la protagonista se sorprende, y las personas empiezan a alarmarse. Aquí todos empiezan a correr, porque un loco está apuñalando a todos, y piden ayuda. Alguien grita que deben atraparlo, y no deben dejar que escape. En ese momento someten al tipo con el machete, y la protagonista piensa que coincide con lo de su sueño y eso no es casualidad. Pero en ese momento el tipo que atacaba a todos, grita que los médicos mataron a su esposa, y eso es su venganza. Pero este hombre pregunta que qué están haciendo porque deben llevarlo al yamen, y deben contar el número de heridos. Pero la protagonista se pone unos guantes, y le pide a este hombre que prepare el agua fría y las gasas y que deje que los heridos descansen en donde están. Este hombre le pregunta a la protagonista que quién es, y ella dice que si les quiere salvar la vida, entonces debe escucharle. Pero el tipo llama a la muchacha, porque eso no es una broma, y ella, pero este se sorprende, y mientras la protagonista empieza a coser los heridos, este hombre se ve sorprendido, porque tiene mucha destreza en cirugía, y este se pregunta que si acaso esa muchacha también es médica, y piensa que es correcto que haya ido, y ahora lo más importante es salvar la vida. En ese momento este tipo le grita que oiga, y le pregunta a la chica que qué está haciendo, pero el sujeto pide que no diga más, y pide que prepare el agua fría y las gasas. Aquí la protagonista siguió haciendo su trabajo fervientemente, y mientras continuaba el sujeto pensaba que utiliza utensilios que nunca ha visto y un tratamiento maravilloso, y este se preguntaba que cómo, pero en ese momento la protagonista ha terminado, y dice que básicamente todos han salido del peligro. Este hombre llamaba a la muchacha, porque ella es, pero en ese instante sale este chico llamando al tendero, porque el yamen ha mandado a la gente a interrogar, pero este mismo chico se sorprende al ver la situación enfrente suyo, y él pregunta que qué ha pasado o que quién los ha curado. Este le pregunta al tendero si él lo ha hecho, y este dice que no a su señor, lo hizo una muchacha, y él pregunta que dónde está y pide que se lo diga. El tendero dice que está ahí, pero se sorprende ya que no hay nadie. Aquí pasamos a otro lado, donde Fengli pregunta que cómo se le ocurrió comer la torta de olivo dulces mientras se fue a otro lugar, porque han tardado mucho en hacer la cola, y si hubiera sabido no habría dejado que fuera. Pero Xiao le dice que ya es muy tarde, y le pide que no se enfade. Pero en ese momento unos comentarios, donde alguien pregunta si no han visto que un loco causó problemas por la mañana, y ha dañado a muchas personas. Otra persona dice que sí, y también vio que los soldados estaban rodeando la enfermería. Y otro chico dice que menos mal que es el último en entrar, y salió solo con la cabeza herida, y porque un buen hombre le ha ayudado a tratar la herida, ahora no le duele nada. Ante esto, Fengli se pregunta que cómo que en la enfermería se produjo un accidente, porque si hubieran estado allí, pero Xiao está más calmado, y piensa que ella insistió en ir con ellos. Pero primero dijo que quería comer una torta, y segundo lo de la enfermería, y este se pregunta si es casualidad o no, y bueno, aquí termina este video. Hazme saber si te ha gustado, ya que la historia las continuaremos según el apoyo que ustedes le den. Y nada, hasta una próxima, gracias por llegar hasta aquí.